Esta mañana la Secretaría de la Defensa Nacional presentó a Martín Beltrán Coronel, alias El Águila, líder del Cártel del Pacífico, sobrino y sucesor del capo de la droga Ignacio Coronel Villarreal, abatido por las fuerzas federales en 2010. Después de la muerte del capo Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, en julio del 2010, Martín Beltrán asumió el liderazgo de esa organización delictiva debilitada. El ascenso de Martín Beltrán fue avalado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, lo que le permitió colocarse dentro de la cúpula de poder del Cártel del Pacífico y posicionarse al nivel de capos tales como Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. Actualmente, Beltrán Coronel había logrado el control de esa organización del trasiego de droga procedente de Centro y Sudamérica a través de la Ruta del Pacífico, manteniendo su centro de operaciones en los estados de Jalisco y Colima, y para ello contaba con la colaboración de su primo José Ángel Carrasco Coronel, alias El Chángel. Beltrán Coronel fue detenido durante un operativo en Zapopan, Jalisco, junto con otras 4 personas identificadas como Norma Juliana Avilés Hernández, Rita Angélica Avilés, Edgar Corrales Gagiola y Juan Francisco López Coronado, alias El Tío. El gobierno de España aprobó hoy la extradición de Antonio Domingo Quelu, líder de Casitas del Sur, quien se encuentra en libertad condicional luego del pago de una fianza. El año pasado, el gobierno de México solicitó formalmente su extradición por el delito de sustracción de 11 menores. Domingo Escandón, de nacionalidad española y naturalizado mexicano, logró evitar la prisión tras pagar 20,000 euros de fianza, pero las autoridades españolas tenían su documentación para evitar que saliera del país. Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre México en materia de derechos humanos y denunció que miles de personas fueron secuestradas y asesinadas por bandas de delincuentes. De acuerdo con este análisis, fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves a los derechos humanos. En este informe también se considera que las medidas legislativas fueron insuficientes para prevenir y castigar la violencia generalizada contra las mujeres. El poeta Javier Sicilia condicionó que el encuentro con el presidente Felipe Calderón sea público y en Palacio Nacional, donde puedan participar víctimas del delito y la impunidad. Sicilia añadió que la salida del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, no es una condición para el diálogo, pues es una propuesta a título propio, por lo que el objetivo es conformar una agenda estratégica con víctimas de todo el país y garantizar un pacto nacional ciudadano. Simplemente digo que ahí está esa propuesta, si el presidente la quiere tomar como un acto de buena voluntad, que le daría mucho espacio a él mismo, simplemente sentar las bases de un mínimo suelo para poder volver a una democracia y a un Estado de Derecho real. Pero es un trabajo, es apenas un pequeño grano de arena. El mío fue un discurso muy bien articulado, dirigido a toda la clase política y a todos nosotros, ¿sí? Y hubo un pacto con 6 puntos. Desde Madrid, España, el expresidente Carlos Salinas de Gortari dijo que la movilización ciudadana iniciada por el escritor Javier Sicilia es un reclamo muy serio dirigido a la estructura política del país que obliga a reconsiderar las respuestas. Salinas, quien presentó su libro titulado Democracia Republicana, ni Estado ni Mercado, reconoció que los problemas que enfrenta el país, sobre todo en materia de inseguridad, son muy grandes y afirmó que es la hora de los ciudadanos. La Secretaría de la Defensa capacitará en materia de derechos humanos a su personal desplegado en el combate contra el crimen. Debido al ambiente de inconformidad frente a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de efectivos militares durante los operativos contra el crimen organizado, la CNDH y la Sedena firmaron un convenio para que se ofrezca capacitación a los integrantes de la Defensa Nacional en materia de derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos en periodos álgidos de combate a la delincuencia solo favorecen a la delincuencia, porque se trastocan negativamente los anhelos y las aspiraciones colectivas de armonía y paz social de las personas. Será la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos la encargada de impartir la cátedra a 500 efectivos para instruirlos en la legalidad y el respeto a las garantías individuales. La sociedad mexicana
reclama un mayor compromiso en la protección de sus derechos ante las crecientes olas de violencia que vive en prácticamente todo el país. De acuerdo con el Ombudsman Nacional, la prevención redituaría en mayores beneficios que el seguir trabajando sin certidumbre para ninguno de los involucrados. Le apostamos más a la prevención que a estar reaccionando cuando éstas se han presentado. Con esto buscamos proteger al mayor número de individuos. De ahí la gran importancia de este convenio, que seguramente buscará garantizar que todos cumplamos y hagamos de mejor manera nuestra tarea. El número de inconformidades que acumula la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional es de 4.576 desde el año 2006 hasta la fecha, de acuerdo con la información del portal de la CNDH. Con información de Gustavo Gaboa, Uno Noticias. Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, advirtió a delegados regionales del Instituto Nacional de Migración que por ninguna circunstancia se tolerarán actos ilícitos o de corrupción. Blake remarcó que para la dependencia no debe existir dilema, ya que la protección a los migrantes y de sus derechos humanos es una obligación indiscutible. Una de las primeras personas en dar a conocer la colusión entre agentes migratorios y criminales fue el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos del Camino, que ha documentado estos casos y con quien nos comunicamos en estos momentos vía telefónica. Muy buenas tardes, padre, y muchas gracias por tomar esta llamada. No, pues mucho gusto, Gaby Calzada, gusto los hermanos de Unidoticias, qué gusto comunicarme con ustedes. Y bueno, usted también ha mencionado que pues se ha hablado de lo que está sucediendo en Tamaulipas, lo que está ocurriendo en Durango, pero no así Veracruz. Usted menciona que lo que se va a encontrar ahí es mucho peor de lo que se ha visto hasta ahora. ¿En qué basa estas afirmaciones, padre? Ciertamente, Veracruz tiene lo suyo y yo digo la prueba máxima de que de veras se estuviera cambiando y además deje de eso, que fuera capaz el gobierno federal de hacer algo, sería Veracruz. Yo reto a la Federación, a la Policía Federal, a Inmigración, a todas las instituciones, inclusive personalmente, ¿verdad? Al mismo presidente de la República, lo reto para que investiguen en Veracruz. Si en Veracruz logran de verdad investigar y no nada más tapar el ojo porque les preocupa mucho la imagen. A ellos no les preocupa resolver el problema, les preocupa que ya las cosas se calmen y que esté todo bien para el 2012. Yo digo, si esto es de verdad, que lo demuestren depurando, investigando y depurando de veras Veracruz, que se destape la cloaca, la porquería que ha habido en Veracruz ahí. En un emotivo mensaje durante un evento privado, el todavía embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, se despidió ayer de su equipo de trabajo en la sede diplomática y confirmó que saldrá de nuestro país el domingo, además que a partir de ahora estará al frente de una oficina en el Departamento de Estado. Y en otros asuntos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene 24 horas para responder a Teléfonos de México sobre el cambio en su título de concesión. El sexto juzgado de distrito en materia administrativa del Distrito Federal ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes responder a Telmex en forma congruente, completa, fundada y motivada en un plazo de 24 horas su solicitud para ofrecer servicios de televisión y audio restringidos, tomando en cuenta la opinión favorable que ya emitió la COFETEL. El 20 de mayo es la fecha límite para recibir las últimas propuestas de los grupos interesados en participar en la reestructuración de Mexicana de Aviación, por lo que su conciliador y administrador Gerardo Badín adelantó que será el próximo 27 de mayo cuando se anuncie al nuevo dueño de la aerolínea. Avanza Capital, TG Group, Iván Barona y otros 2 grupos son los que aún continúan en este proceso. Terminamos la semana con algo bueno que contar. En Tabasco, en la región de Tapijulapa, se encuentra un restaurante que tiene un platillo con cientos de años de historia que ha sido considerado como una pizza indígena. Su nombre es Pichul. Tiene una base de tortilla de maíz, tostada al fuego, con frijol como aderezo y queso fresco. Se acompaña con cebolla, cilantro y salsa de habanero y no tarda 30 minutos, solamente 10 minutos en ser preparada.